Muy buenas, antes de meternos en faena es de ley dar las gracias y unas muy grandes al blog La Playlist del Yello. De verdad su trabajo es una pasada y es la inspiración total para este análisis que vamos a desgranar hoy. Y bueno, hoy nos vamos de viaje a los 90 para hablar de un disco que es pura contradicción y pura magia. Out of Time de R.E.M. Un álbum que, lo cambió absolutamente todo para ellos y de una forma que ni en sus mejores sueños se habrían imaginado. Y para que nos hagamos una idea del lío, arrancamos con esta perlita de Mike Mills. ¿A qué canción se estará refiriendo? ¿Por qué el bajista de la banda diría algo así de su mayor pelotazo? Pues la respuesta es de Traca, y la historia que hay detrás es sencillamente genial. Lo primero es lo primero. Hay que entender que Out of Time es una auténtica paradoja. O sea, era un disco hecho a propósito para ser raro, experimental, casi anticomercial, y sin embargo, fue el cohete que los catapultó de ser una banda de culto al estrellato mundial. Y cuando decimos estrellato mundial, no es una forma de hablar. Son más de 18 millones de copias vendidas. ¡18 millones! De repente, R.E.M. ya no era la banda favorita de 4 críticos, era la banda de todo el planeta. Pero, ¿cómo se llega hasta ahí? Pues curiosamente, todo arranca de una sensación muy humana, el puro aburrimiento. La banda estaba ya un poco harta de su propio sonido y necesitaba, romper la baraja. Esta cita de la época lo clava. No iban a la caza de un éxito, para nada. Lo que buscaban era un reto. Querían dejar de sonar a R.E.M. para, irónicamente, acabar sonando más a R.E.M. que nunca. Curioso, ¿verdad? Y fijaos en cómo lo hicieron, es que es fascinante. Básicamente cambiaron las herramientas de trabajo. Donde siempre había una guitarra eléctrica, de repente meten una mandolina. El bajo, a veces, se iba de paseo y dejaba su sitio a un órgano. Y la batería, pues se veía acompañada por arreglos de cuerda y hasta un clavecín. Ellos mismos lo describieron como un sonido más barroco. Ahí es nada. El resultado de todo esto fue un auténtico collage. En el mismo disco te encuentras un tema instrumental, una canción que es casi recitada, 2 temas donde el bajista se pone a cantar, las colaboraciones geniales de Keith Pearson y, para rematar la faena, un rap de KRS-One. Para algunos, una locura maravillosa, para otros, un batiburrillo sin pies ni cabeza. Y en medio de todo este caos creativo, de todo este experimento, va y nace una canción. Una que no solo iba a definir el disco, sino una década entera. Una canción que, si lo piensas, tenía todos los números para fracasar estrepitosamente. Pero antes de nada, un detalle clave. El título, Losing My Religion, no tiene nada que ver con la fe. Es una expresión del sur de Estados Unidos que viene a significar algo como estar hasta las narices o a punto de explotar. Un matiz que, la verdad, lo cambia todo. Bien, analicemos la receta de este supuesto desastre. Primero, dura casi 5 minutos. Eso en la radio de los 90 era una eternidad. Segundo, no tiene un estribillo de esos que se te pegan como chicle. Y tercero, y esto es lo mejor, el instrumento protagonista es ¿una mandolina? En 1991 esto era un suicidio comercial en toda regla. Y sin embargo, este numerito de aquí es la cantidad de veces que se ha escuchado Losing My Religion en Spotify. Más de 1.500 millones de veces. ¡Una barbaridad! Toda la teoría del fracaso hecha añicos contra la realidad. Es que esta gráfica lo deja clarísimo. La diferencia con la siguiente canción más escuchada, Everybody Hurts, es abismal. Más del triple. Losing My Religion no es una canción más, es que juega en otra liga completamente. Esto nos lleva a uno de los grandes debates del álbum. ¿Es una obra maestra redonda o un conjunto de canciones muy buenas pero que no pegan ni con cola? Pues parece que la clave de todo está en el equilibrio. Es que el disco es un sube y baja emocional constante. Por cada canción súper luminosa y pop como Shiny Happy People, tienes un contrapunto oscuro, melancólico como Losing My Religion o la increíble Country Feedback. Es un viaje constante de la luz a la sombra y de la sombra a la luz. Me encanta cómo lo resume este fan en Reddit.
Esta dualidad no es un fallo, es que es su mayor acierto. El disco está montado de tal forma que ni te agobia con la oscuridad ni te empalaga con el azúcar. Es un equilibrio perfecto de verdad. ¿Y entonces en qué queda todo esto? ¿Cuál es el legado de Out of Time? Pues como no podía ser de otra manera, es un legado tan complejo y lleno de contradicciones como el propio disco. A ver, los datos están ahí y son incuestionables. Debutó en el número 1, se llevó 3 premios Grammy para casa y hoy en día está en todas las listas de los mejores álbumes de la historia. Vamos, que su estatus de clásico no se lo quita nadie. Pero el debate sigue vivo y eso es lo bonito. Para muchos críticos es una obra genial pero irregular. Para muchísimos fans es un disco perfecto, de esos que te pones del tirón sin saltarte ni una, y donde las canciones supuestamente de relleno son en realidad las joyas escondidas. Y esto nos deja con la gran pregunta en el aire. ¿Y si al final resulta que esa supuesta imperfección, esa mezcla loca de estilos, esa valentía de experimentar sin red, no es un defecto, sino que es precisamente el ingrediente secreto que lo convierte en una obra maestra atemporal? Ahí queda la historia, la de un clásico que sobre el papel nunca debió serlo. Para quienes quieran seguir descubriendo joyas musicales como esta, la recomendación no puede ser más clara. El blog La Playlist del Yello. Muchas gracias y hasta la próxima.